Esto que te voy a presentar tiene principalmente motivos educativos. Como te había mencionado, siempre es importante en lo posible. Eso no es tan fácil acá en Colombia, que no hay una oferta muy grande de asesores financieros, pero en lo posible uno siempre debe estar asesorado con un asesor financiero certificado, que esté vigilado por la superintendencia, y también las decisiones que uno tome en su parte contable con las finanzas, en lo posible siempre tener la asesoría de tu contador de confianza, porque pues el contador viene siendo como el sacerdote o tu guía espiritual, que sí es bueno tener como el aval y siempre hablar con la verdad con ellos. Esto principalmente eso se aplica tanto para personas naturales, personas jurídicas, empresas pequeñas, grandes, etcétera. El disclaimer en el conflicto de interés, sí, importante que tengas en cuenta que yo tengo un perfil como inversionista más que todo conservador de largo plazo, y tengo la particularidad de que lo que he construido de patrimonio hasta la fecha principalmente está invertido en bienes raíces. Una parte en lo que son mi fondo de pensiones en la AFP, y un porcentaje pequeño en mi portafolio está en acciones individuales que he ido comprando con el paso de los años. Algo de mi historia financiera: yo hace unos 5 años atrás solamente sabía de medicina interna y cardiología. Era lo único que yo sabía, más nada, de lo demás prácticamente nada. Y ya habiéndome graduado de cardiólogo y comencé a trabajar y todo eso a devengar, yo comencé a notar que cuando iba a declarar renta, yo veía esos ingresos anuales, yo decía, ¿y en qué se fue ese dinero? Yo no cuento con ese dinero, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? Y era precisamente que tenía un desorden en mis finanzas, es decir, yo no sabía en qué me la gastaba, no planificaba absolutamente nada, todo era del día a día, tarjetas de crédito explotadas, todo eso. Llegó un momento en que ya cuando tuve mi primer hijo, ya uno como que sienta cabeza en muchas cosas, ¿no? Y uno dice, no, yo no puedo seguir en este desorden. Yo me di cuenta que esa preocupación constante de que dónde estaba el dinero que estaba ganando ya como cardiólogo, que yo no lo veía por ninguna parte, eso llegó un momento en que ya me comenzó a afectar, que yo pasaba preocupado por eso. O sea, me vi en algún momento que me interrumpía el sueño, la preocupación de cómo iba a pagar las deudas y todo esto. Yo dije, esto no puede seguir así. Y comencé a consultar contenido sencillo en YouTube, en blogs personales, todo eso, a instruirme de cosas como llevar básicamente un presupuesto, cómo pagar las deudas, etcétera. Allí tuve mi primer libro de finanzas que me leí, que es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Ya en la actualidad, del autor, yo me he leído más de 6 libros. La mayoría de esos libros me los he leído 2 o 3 veces cada libro. Y en la actualidad, pues yo tengo muchos libros que me he leído de finanzas personales y de crecimiento personal. He notado un aumento significativo en mi patrimonio, de pasar de no tener absolutamente nada ya a crear un patrimonio neto que día a día va creciendo. No te voy a prometer castillos en el aire de que esto es de un día para otro, que uno no, pero ya por lo menos tengo otra perspectiva en finanzas, una finanza más saludable, y definitivamente soy principalmente un apasionado de las finanzas personales. La fórmula de la riqueza es sencilla: gastar menos de lo que se gana y ahorrar e invertir la diferencia. Te coloco la palabra fórmula entre comillas porque lo que hay en la actualidad y lo que ha existido siempre en la historia de la humanidad son fórmulas para generar dinero rápido y fácil. Eso siempre ha existido y probablemente siempre va a existir, porque todos los seres humanos tenemos como un bichito interno que nos pica por dentro de querer ganar dinero fácil y rápido. También queremos una pastilla que nos haga bajar de peso fácil y rápido, sin hacer ejercicio, etcétera. Y la mayoría de esas fórmulas, la mayoría realmente no te ofrecen una perspectiva saludable sobre las finanzas. El hecho de que la fórmula sea sencilla no quiere decir que sea fácil. Eso es importante. Ahí la fórmula de la riqueza, es decir, es una cuestión de ingresos, egresos, que te queden más de lo que gastaste,
y que el resto lo inviertas, lo ahorres, etcétera. Eso parece en el papel muy sencillo, pero no es nada fácil porque eso incluye mucha eh, control emocional, inteligencia emocional, todo eso, que ya vamos a ver algunas cositas. Algunos principios de la generación de riqueza: el ahorro constante, inversión, diversificar tu portafolio. Allí yo sí tengo un pecado, y es que yo estoy principalmente invertido en bienes raíces. Yo esa autocrítica me la hago muchas veces, inclusive cuando tengo conversaciones con mi esposa, que constantemente estamos conversando de estos temas. Yo le digo, es que amor, lo de los bienes raíces, como cualquier otro activo, también tiene sus riesgos. Entonces uno debería tener su portafolio lo más balanceado y diversificado posible, de tal forma que si algo afecta una parte de tu portafolio, el restante la soporte y se equilibre. Otro principio es la educación financiera continua, evitar las deudas malas, que básicamente son aquellas deudas que a futuro no te representan ingresos, que consumen o se comen, por decirlo así, tu patrimonio, que te generan intranquilidad. ¿Cuáles son las deudas malas más frecuentes? Por ejemplo, endeudarse para viajar o endeudarse para adquirir un carro último modelo que no te puedes permitir de acuerdo a tus ingresos. O algo más frecuente, estar siempre a la vanguardia de la tecnología y que tus recursos se vayan a financiar esa tecnología de forma frecuente y que tus ingresos no te den para financiarlo de esa forma. Eso también son deudas malas. Y en cuanto a las estafas, abundan, siempre han abundado, siempre han existido y siempre existirán. Y de hecho ya yo me he dado cuenta en varios documentales que me he visto, y también que yo consumo mucha información financiera en portales noticiosos, que las estafas son cuestión de todos los días y ya tienen un modus operandi, una psicología de cómo entrar a la persona. Ya de entrada, cuando a ti te comienzan a ofrecer unas rentabilidades superiores a lo que te puede ofrecer un producto financiero clásico, que más o menos los productos financieros en promedio, si uno se da cuenta del índice estadounidense, que es el S&P 500, el Standard & Poor's 500, que reúne las 500 empresas más rentables de Estados Unidos, y está Amazon, Google, Meta, todo eso, Tesla. En promedio, en los últimos 100 años, el S&P 500 ha subido en promedio 10% anual. También, cuando uno se da cuenta, las tasas de interés, por ejemplo, los productos de renta fija actuales, los CDTs y todo esto, lo que están ofreciendo 12, 14% efectivo anual, cuando ya de entrada algo te está prometiendo unas ganancias extraordinarias de rentabilidades del 10% mensual o porcentajes de rentabilidad diaria, ya hay sospecha que eso lo más probable es que sea un esquema piramidal o lo que se llama un esquema Ponzi. Esquema Ponzi viene de un italiano hace más de 100 años, se estableció en Brooklyn, Estados Unidos, allá en New York, Carlos Ponzi. Este señor lo que hizo fue que comenzó a recaudar el dinero de las personas y les prometió una rentabilidad alta. Les decía, mira, en 3 meses yo te doy el 300% de lo que tú me des. Entonces la gente comenzó a darle dinero. ¿Qué era lo que realmente hacía? La gente al principio, cuando él les respondía, les pagaba ese dinero, esa rentabilidad, la gente quedaba sorprendida y creían que era un mago de las finanzas, que era un mago inversionista, y no, realmente lo que él estaba haciendo era que las personas nuevas que le daban dinero, con ese dinero le pagaba a las antiguas, hasta que llegó un momento en que todo el mundo le comenzó a reclamar el dinero al tiempo, no tuvo cómo responderle a todo el mundo y se fugó, se escapó. Eso es lo que es un esquema Ponzi o esquema piramidal. Importante con respecto, y es la base principal de unas finanzas saludables, es tener un presupuesto personal bien establecido. Básicamente hay que identificar todas tus fuentes de ingresos, tu salario, si tienes alguna propiedad en alquiler, un libro que escribiste, de pronto tienes un canal de YouTube y eso te renta algo. Bueno, todo eso sumarlo. Segundo, clasificar tus gastos. Así, de grosso modo, los gastos los podemos clasificar en gastos fijos o de supervivencia, como son el alquiler, transporte, cosas de las cuales no podemos prescindir. Tú no puedes dejar de mercar, de pagar tu arriendo, tu crédito hipotecario, etcétera. ¿Y cómo podemos distribuir nuestros ingresos para que tengamos todos esos gastos cubiertos, por decirlo así, y a su vez
tener la disciplina de ahorrar e invertir. Está esta fórmula que es un método japonés que es el 50-30-20. Y algo que me he dado cuenta también después de leer muchos libros de finanzas personales es que muchas de estas fórmulas son muy buenas y le han resultado muchas veces a sus autores, pero ¿qué pasa? Que cada uno de nosotros tiene una realidad financiera distinta, una historia personal distinta, unos valores y principios distintos, vivimos en economías distintas. Entonces, estas son unos principios generales, unas reglas generales que uno debe tratar de adaptar a nuestro propio estilo de vida. Por ejemplo, un artículo que me leí en la BBC en el capítulo de economía, que ahí narraban la historia de una persona que se jubiló a sus 34 años. Entonces él mencionaba que él vivía con sus padres, que como él no gastaba casi, siendo ya adulto, no se había casado, no tenía hijos, etcétera, él ahorraba hasta el 90% de su salario. Pues claro, como vivía con sus padres, no tenía mayores gastos, etcétera, y él comenzó a invertir, hizo varios cursos por YouTube, se instruyó mucho de cómo invertir, cómo programar, hacer páginas web, comenzó a trabajar en eso. Llegó un momento en que las inversiones comenzaron a pagar su estilo de vida y él dijo, ya está, ya necesito seguir trabajando porque lo que me están rentando mis inversiones pagan perfectamente un estilo de vida que llevo que es muy frugal. ¿A qué le decía al frugal? Él decía, yo no necesito grandes cosas para ser feliz. Yo disfruto mucho un fin de semana viendo películas con mis amigos, pedir cerveza, pizza, etcétera. No son gastos exorbitantes. En cuarto punto, monitorear y ajustar, es decir, revisar mensualmente tu presupuesto, cómo has estado, qué tan disciplinado has estado en la distribución de tus ingresos. Importante allí, antes de comenzar a pagar deseos y tus necesidades y todo eso, por lo general se recomienda que uno separe la parte del ahorro y la inversión, separe ese porcentaje antes de comenzar a pagar el resto de cosas. Porque si tomamos de pronto el hábito de comenzar a pagar y comprando las cosas, todo eso, la mayoría de las veces no nos va a quedar lo suficiente para ahorrar e invertir ese porcentaje. Entonces, en lo posible, que ese sea el primer paso. O lo que dice el libro de finanzas personales clásico de muchos años, de cientos y miles de años, que es El hombre más rico de Babilonia, George Clason. Él dice, págate a ti mismo. Ese concepto de págate a ti mismo, es decir, separar de tus ingresos esa parte que vas a dedicar al ahorro y la inversión. En cuanto a definir tus objetivos de ahorro e inversión, podemos clasificar esos objetivos de corto, mediano y largo plazo. ¿Qué es un objetivo a corto plazo? Es aquel que por lo general va de 1 a 3 años. Ahí está lo que se llama el llamado fondo de emergencias. ¿Qué recomiendan los expertos? Que como mínimo tú tengas 6 meses de gastos cubiertos de lo que son, de todo lo que sea tu estilo de vida. ¿A qué me refiero? Todo lo que son tus gastos fijos, tus gastos discrecionales, es decir, tener 6 meses ahorrado de lo que representa todos esos gastos. De tal forma que si tú tienes alguna calamidad, algún inconveniente, tú estés tranquilo de que todo eso está cubierto. Segundo, ahorrar para vacaciones, compras importantes, por ejemplo, un vehículo, que vas a ir a vacacionar, ir pagando, por ejemplo, los tiquetes, lo pago en un mes, el otro mes pago la estadía donde voy a estar, el otro mes, y así, es decir, que sea algo programado, que nos organicemos. Voy a comprar un carro, voy a tratar de pagarlo en lo posible, acotado, para no endeudarme con una deuda de un carro que, como son créditos de libre inversión, por lo general son tasas más altas que otras líneas de crédito. Objetivos a mediano plazo, 3 a 5 años. Por ejemplo, quiero comprar un apartamento, una casa. En cuanto a la discusión de lo de la casa, vivir arrendado y todo eso cada quien, la realidad de cada quien es distinta. A algunas personas les favorecerá más vivir arrendado porque eso también tiene sus pros y sus contras, así como también tener casa propia. ¿Qué pasa? La publicidad, las entidades bancarias están muy detrás del llamado sueño de tener casa propia, porque para ellos representa tener clientes por 20 o 30 años, que son la vida media útil usual de un crédito hipotecario. Entonces ellos insisten mucho con eso y eso a las entidades bancarias les queda muy bien. Entonces, muchas veces hay que hacer los números, hay que hacer los cálculos de qué es lo que más te conviene a ti. Puede que te convenga más vivir arrendado, puede que te convenga más pagar tu propia propiedad. Si de pronto estás planificando hacer unos estudios, un posgrado, etcétera, en lo posible planificarse, ahorrar para ese propósito, ¿sí? Objetivos a más largo plazo, de más de 5 años, la jubilación. Es importante siempre estar cotizando para tu fondo de pensiones, todo eso.
y en lo posible siempre tener un plan B e inclusive un plan C para tu jubilación, porque es importante tener claro esto, que cuando uno está laboralmente activo, lo que cotiza para pensión por lo general va a pagar entre el 60-70% de lo que tú estás recibiendo actualmente en tu salario actual. ¿A qué me refiero? Que cuando uno se pensiona, uno no se pensiona como tal con el salario que está recibiendo en la actualidad, sino con menos. Y si uno piensa hacia dónde va la humanidad, que cada vez envejecemos más, duramos más tiempo, ya la del promedio de vida en Colombia está en los 76 años y eso va a ir escalando con el paso del tiempo, se va a ir invirtiendo la pirámide poblacional. Probable que tú y yo vivamos más de 80 años. Entonces, ¿qué ocurre? Si vivimos más allá de los 80 años, probablemente lleguemos con varias enfermedades simultáneas. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que lo que gastemos en esa época para nuestra salud probablemente sea mucho mayor a lo que estamos gastando en estos momentos. Quiere decir que más que bajar los gastos, es cierto, probablemente ya no tendremos hijos que criar y todo eso, ya habremos pagado créditos hipotecarios y todo eso, pero también hay que pensar que es posible que tengamos varias condiciones de salud que nos obliguen a estar dedicando parte de nuestra jubilación a eso. Entonces, es importante que no dependamos solamente de la fuente de ingreso de la jubilación, sino que tengamos otras fuentes de ingreso, de tal forma que tú puedas vivir tu vida de riqueza, por decirlo así, o tu vida perfecta, lo que tú te sueñas, de forma muy tranquila, sin afugias. ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene en particular la jubilación? Que eso es algo eso es un dinero que se va a unos activos, es decir, que uno es inversionista pasivo con solamente ser un asalariado. Con solo que uno sea empleado, uno es un inversionista pasivo, porque ese dinero que se va a los fondos de pensiones, eso se invierte en renta fija, renta variable, es decir, que uno es inversionista, solo que el portafolio de uno lo administra un asesor profesional de ese fondo de pensiones. ¿Y qué pasa? Que los mercados como tal son susceptibles a padecer los llamados cracks financieros, que es cuando las acciones, los bonos, la renta fija se hunde, se desploma, o sea que eso también está sujeto a un riesgo y uno no puede depender solamente de la jubilación porque tú no sabes si de aquí a 30 años cuando tú te vayas a jubilar o venga un presidente que te expropie tu ahorro pensional o que haya un crack financiero y esa jubilación tuya se esfume, como ha pasado en Estados Unidos con los cracks financieros que han habido allá. El más reciente fue en el 2008 con la crisis de las hipotecas subprime. Entonces sí es importante tener para la jubilación plan B, plan C y todos los que tú puedas que te generen una jubilación tranquila. Bueno, importante alinear tus objetivos con tu perfil de riesgo. ¿Y cómo evaluamos el perfil de riesgo? Bueno, tenemos básicamente tres, así grosso modo. Perfil conservador, que es el que prioriza la seguridad del capital, son personas que son menos tolerantes al riesgo, no les gusta la volatilidad, prefieren inversiones probablemente con poca rentabilidad, pero con rendimientos predecibles que sean lo más seguros. Eso también va muy de la mano con la personalidad de la persona. El perfil moderado es aquel que está dispuesto a asumir unos riesgos más moderados, le gusta el equilibrio entre la seguridad y el crecimiento, hace una mezcla de activos seguros y de crecimiento, y el perfil agresivo es aquella persona que busca maximizar el retorno, tiene una alta tolerancia al riesgo, es decir, que en un mes el dinero que invirtió le bajó un 50%, esa persona está tranquila, está confiada en lo que está haciendo, etcétera, no le da una crisis de ansiedad, no le quita el sueño, etcétera. Prefiere inversiones volátiles con alto potencial de crecimiento, como son las acciones, las startups, las criptomonedas, etcétera. Para cada perfil de riesgo hay, por decirlo así, unos activos que son predilectos para cada perfil. El perfil conservador que le gusta principalmente la renta fija, lo que sea seguro. Los bonos del gobierno. ¿Qué son los bonos? Básicamente la deuda que emiten los gobiernos o algunas entidades para financiar su expansión económica, infraestructura, etcétera. Colombia, como cualquier otra persona natural o jurídica, Colombia también se endeuda para fabricar carreteras, para cubrir el presupuesto general de la nación, funcionamiento de educación, salud, etcétera, todo eso. Ahí también están las cuentas de ahorro, los llamados certificados de depósito a término, que son los CDTs. En el perfil moderado están los fondos indexados, los bienes raíces, los ETFs. ¿Qué son los fondos indexados? Son fondos, o por decirlo así, una canasta de activos que mezclan por lo general acciones, bonos, es decir, un perfil balanceado. Hay fondos de todo tipo, hay
fondos de renta fija, solo renta variable, mezcla de esos. Hay fondos de inversión colectiva dedicados a bienes raíces, etcétera. En el perfil agresivo están las acciones individuales y las criptomonedas. Entonces, como te darás cuenta, no hay como una respuesta genérica a cuando si una inversión te conviene o no. Todo depende también de tu perfil, qué estás buscando, cuáles son tus objetivos, que tienes destinado a hacer esa inversión para que te genere rentas o si es para tu jubilación, etcétera. No hay una respuesta como tal, sino que debe ser adecuada a cada persona, ¿no? Alguna generalidad del dinero y es las llamadas clases del dinero, capas del dinero. Académicamente se conocen tres capas del dinero. Está la clase uno, que es la forma, por decirlo así, más pura del dinero y que ha demostrado la historia que la forma más pura del dinero hasta la fecha es el oro y otros metales como la plata, el bronce. A lo largo del tiempo, el oro siempre se ha considerado como uno de las principales reservas para situaciones de todo tipo, sobre todo cuando hay momentos convulsos de la economía, por ejemplo, cuando hay guerras y todo eso, es un activo refugio el oro. En la segunda capa o la segunda clase de dinero está el dinero tipo 2, el llamado papel moneda. No sé si tú te acuerdas hace unos 20, 30 años atrás, cuando estaba el billete de 100, el billete de 200 pesos, etcétera, que ahí decía 100 pesos oro. Bueno, esos billetes antiguos, el papel moneda, precisamente lo que tienen sus incrustaciones en ese papel es parte, extractos de ese tipo de metales. Por eso se le conoce papel moneda. Y la tercera capa del dinero, clase 3, es el llamado dinero fiduciario, dinero fiat, o es el también llamado dinero por decreto. Es el que imprimen los gobiernos y por decreto dicen que ese papel que no tiene realmente ningún valor intrínseco, que ese papel es un billete de 50.000 pesos colombianos, con el que funcionan la mayoría de economías actuales. Por ejemplo, el dólar actualmente, el dólar es una moneda fiduciaria, así como el peso colombiano. ¿Cuándo dejó de ser el dólar un dinero de tipo 1 y pasó a ser clase 3? Eso fue exactamente el 15 de agosto de 1971, un domingo a las 7 de la noche, bajo la presidencia de Richard Nixon en Estados Unidos. Llegó un momento en que Estados Unidos como potencia mundial comenzó a endeudarse más de lo que podía sostener o justificar o tener de reservas en oro, porque antes el dólar estaba directamente ligado al oro, es decir, lo que había en dinero circulante, esa misma cantidad la había en oro en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Pero llegó un momento en que Estados Unidos comenzó a gastar tanto, que los gobiernos de otros países comenzaron a darse cuenta que Estados Unidos estaba gastando más de lo que ingresaba. Por eso te decía que el principio de la riqueza, que es ingresos menos egresos, eso es algo que se aplica para una familia, una persona, una sociedad, un país. Richard Nixon, en esa locución presidencial que tuvo en ese domingo en la noche, él dijo que a partir de ese momento el dólar se desligaba de su patrón oro y que se convertía en moneda fiduciaria. Entonces, de ahí en adelante, lo que hizo la Reserva Federal fue comenzar a imprimir dólares. Y cuando tú imprimes excesiva cantidad de dinero, lo próximo que se te va a venir siempre es una época de inflación. Cuando tú tienes mucho dinero circulante, ese dinero se le diluye el valor. Es una cuestión de oferta y demanda. Cuando tienes demasiada oferta monetaria, demasiada oferta de una moneda, se termina diluyendo el valor de esa moneda y eso hace que las cosas se encarezcan. De ahí viene el concepto de inflación, que es el aumento sostenido de los precios de bienes y servicios con el paso del tiempo y que la mayoría de las veces es producto de que los gobiernos imprimen demasiado dinero. Anteriormente, o el dinero ha tenido una transformación a lo largo de la historia. En algún momento fue el ganado, que de hecho dinero viene de un latín que tiene relación con las cabezas de ganado, porque antes el ganado era considerado el dinero. En su momento fue la sal, porque la sal era imprescindible para conservar los alimentos. De ahí viene la palabra salario y también viene la palabra soldado, porque a los soldados se le pagaba muchas veces con ese tipo de especias. En algún momento fueron las cabras, el trigo. O sea, el dinero ha cobrado muchos nombres a lo largo de la historia. Entonces, el dinero precisamente se creó para estandarizar ese intercambio de bienes y servicios entre las personas. El dinero surgió de esa necesidad para facilitar el intercambio de esos bienes y servicios. Como te comentaba, la economía por lo general pasa por unos ciclos económicos, donde se contrae o se expande la economía, así como lo hace también. Hay momentos de inflación alta, inflación baja. Lo ideal es que la inflación de los países tienen unas inflaciones que son, por decirlo así, saludables.
Para Colombia, una inflación del 3% es saludable. Es como el nivel óptimo donde hay una buena demanda y poder adquisitivo de las personas para la compra de bienes y servicios y adecuada demanda de los bienes y servicios sin que resulte un ascenso demasiado sostenido y muy marcado de los precios con el paso del tiempo. Eso es como un nivel de inflación saludable. Por eso la inflación actual del 6,5% está el doble del objetivo que debería ser. Por eso estamos en una época todavía de inflación alta. Y las tasas de interés que las regulan principalmente los bancos centrales. Aquí en Colombia está el Banco de la República, en Estados Unidos está la Reserva Federal o la Fed, que es muy importante porque como es la principal, la primera economía a nivel mundial, las decisiones que tome la Fed termina afectando prácticamente toda la economía mundial. Los bancos centrales principalmente tienen dos mandatos y es mantener la inflación baja en un nivel saludable y mantener lo más bajo posible la tasa de desempleo. Y ellos regulan eso con la tasa de interés. ¿Qué es la tasa de interés? El interés que cobra ese banco central a los bancos comerciales por prestarle dinero. Entonces la tasa de interés actual en Colombia está en 10,75%. Eso es como el Banco de la República le presta a Bancolombia, le presta a Banco Bogotá, etcétera. Y a su vez, esos bancos con esa tasa, ellos lo que hacen es prestar su dinero al que va a comprar una casa, un carro o a financiar su negocio, se lo prestan a una tasa un poquito más alta que esa tasa de referencia y esa diferencia es la que ellos ganan. Las finanzas como tal no son ciencias exactas como la matemática, la física, que uno más uno es igual a dos, todo eso no. Las finanzas tienen mucha psicología. Y cuando hablábamos de esa fórmula sencilla de la riqueza, decía que aunque es sencilla, no es fácil porque si bien muchas de las personas sabemos lo que debemos hacer, debemos ahorrar, debemos invertir, debemos bajar de peso, debemos bajar el consumo de azúcares, muchas veces aunque lo sabemos y tenemos claro por qué debemos hacerlo, muchas veces no lo hacemos. Y eso en parte es porque no somos como tal robots que seguimos órdenes, somos una mezcla de emociones. Y se necesita, por decirlo así, educación, se necesita manejo de las emociones para tú precisamente tener la disciplina de organizar tus ingresos, organizar tus egresos, ahorrar, invertir, todo eso. Importante antes de uno pensar en invertir todo eso, tener siempre verificar que tus necesidades básicas estén todas satisfechas, en lo posible tener tu fondo de emergencia bien cubierto, tu cotización a tus pensiones en línea y ya en ese momento, si tú tienes todo eso cubierto o el dinero que vayas a destinar a hacer una inversión, etcétera, también tener en cuenta que sea un dinero del cual tú puedas prescindir. Es decir, que si ocurre el peor escenario, que lo pierdas todo, eso no te vaya a desestabilizar. Y hay un concepto importante que es el de pasivo y activo. Así, grosso modo, una definición clásica de Robert Kiyosaki. Pasivo es todo lo que te saca dinero del bolsillo y activo es todo lo que te mete dinero en el bolsillo. Esa es una definición muy práctica. Pasivos son cosas que efectivamente sacan dinero de nuestro bolsillo, toca sacar dinero para eso, etcétera. Robert Kiyosaki es muy famoso porque él contraviene, él es muy contracorriente y muchas veces cuando él ofrece o ofrecía, porque ya está bastante viejito, él antes ofrecía muchas entrevistas en CNN, todo eso, y cuando él le decía que es que tu casa no es un activo, le decía así en las cámaras de televisión y todo eso, y la gente inmediatamente le daba escozor, ¿cómo así que no es un activo si mi casa es un activo? Y él le decía, no, aunque tú pagues tu crédito hipotecario, tú sigues pagando un impuesto predial, lo que quiere decir que el verdadero dueño de tu casa es el gobierno. Y en parte tiene razón. Tú puedes haber pagado la totalidad de una propiedad raíz y eso tú sigues pagando impuestos sobre eso. Tienes que pagar administración, pagas el impuesto predial, ahora el impuesto que colocaron en la última reforma tributaria, que es el impuesto de ganancias ocasionales. Es decir, que si tú vendes esa propiedad, el gobierno se puede quedar con un 15 hasta un 20%, que es lo que están planteando ahora en la próxima ley de financiamiento que está en el Congreso, etcétera. Activo, aquello que introduce dinero en tu bolsillo. Probablemente sea tu trabajo, lo que sabes hacer, ese alquiler que te están pagando la renta, esas acciones que tienen que te pagan los dividendos de esas empresas, o ese CDT que pusiste a rentar en un banco, abriste en un banco y te van a pagar los intereses, todo eso son activos. Importante tener bien referenciado eso porque hay veces que tendemos a confundir lo que son pasivos y activos
y muchas veces creemos que nuestro vehículo es un activo y realmente no, el vehículo la mayoría de las veces es un pasivo. Eso todos los meses tienes que pagar seguros, combustible, mantenimiento, limpieza, etcétera. O sea, eso todos los meses te está sacando dinero a menos que tú pongas ese vehículo a trabajar y te genere ingresos. Lo que pasa es que uno lo configuran desde muy niño y esa es la forma en cómo uno está condicionado a trabajar para ganar dinero. Y eso no está malo, solo que lo ideal sería es que uno trabajara para crear activos que posteriormente paguen tu estilo de vida, paguen tus pasivos, tus gustos, tus lujos, lo que a ti te gusta, ¿sí? Ya para ir finalizando, algunas recomendaciones de libros, documentales. Estos dos son muy básicos para comenzar y son muy buenos. El hombre más rico de Babilonia, de George Clason, Rich Dad, Poor Dad, Rich Dad, que es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, algunos documentales que están en Netflix, como son El dinero en pocas palabras, que es Money Explained, está también Cómo hacerse rico, están otros allí de algunas estafas, Inside Job, que es muy buena, a mí me fascinó, yo la vi varias veces, habla mucho de la crisis del 2008 de Estados Unidos. Está un video en YouTube que es cómo funciona la máquina de la economía de Ray Dalio, que es excelente, son 30 minutos, los mejores 30 minutos más aprovechados considero yo de mi vida, porque Ray Dalio, que es un financista, un economista con MBA de Harvard, una persona que lleva más de 50 años invirtiendo y sabe mucho de historia de la economía, sabe muy bien cómo funciona la economía a nivel mundial y lo explica en unos términos muy sencillos que para cualquier persona le resulta fácil. En redes sociales está Ramin Sethi, que es experto en finanzas personales. Él precisamente es uno de los autores de este documental de cómo hacerse rico de Netflix. Él también tiene un libro que se llama I Will Teach You to Be Rich, que es Te enseñaré a ser rico. Y acá a nivel local está Sebastián Toro de Arena Alfa, muy bueno, es trader, inversionista, sabe mucho. Andrés Manía, Andrés Moreno del grupo Equal, Mis propias finanzas también son muy buenos, tienen contenido educativo constante. Aquí hay una plantilla como de cómo hacer el presupuesto de tus finanzas. Entonces, estas son plataformas e intermediarios o brokers que están regulados en Colombia y que son muy confiables. Por ejemplo, Acciones y Valores es lo que está detrás de Western Union. Es muy confiable, lleva muchos años en el mercado, está regulado por la superintendencia. La aplicación de TRI es muy confiable. Yo llevo varios años invirtiendo con ella. Bancolombia tiene una línea dedicada solo a inversiones que se llama Valores Bancolombia y te sirve para compra y venta de activos tanto en renta fija como renta variable. BBVA, el banco, tiene también su propia plataforma para compra y venta de activos, Citivalores, Alianza, el Banco Itaú, Da Vivienda Corredores, que es la línea de la vivienda. Eso es todo eso. Lo ideal es que si tú vas a hacer una inversión, usa uno de estos canales de entidades conocidas como Bancolombia, Da Vivienda, que son totalmente transparentes, que no vas a tener ningún problema, que si tienes alguna inconsistencia, tienes una oficina donde acercarte aquí cercana, que no tienes que ir a otro país, etcétera. Credit Core Capital es un banco brasileño muy serio y que tiene la aplicación de TIVA. Yo invertí con ellos varios años muy buenos, son muy serios. Scandia, que es una de las AFP de acá de Colombia. BTG Pactual también son muy serios, son totalmente regulados. Están estas aplicaciones, por ejemplo está TRI, que es una de las más usadas acá en Colombia y es la que tiene el costo de comisión más bajo de todo el mercado colombiano, son 10.000 pesos masiva, eso es regalado. Antes eso, la inversión, comprar y acciones, todo eso estaba dedicado solo a personas que tenían mucho dinero para invertir, millones. Creo que al principio era, si tenías un patrimonio más de 50 millones de pesos en efectivo, eso era antes. Ya en la actualidad todas estas aplicaciones han democratizado el mercado de valores para que cualquier persona del común, así sea con 50.000 pesos, puede arrancar. Está Taiba, que es de Credit Core Capital, muy bueno. Ascenso, que es de la BBC, de la Bolsa de Valores de Colombia. Y estas otras aplicaciones como eToro, yo siempre les recomiendo a las personas cuando vayan a comenzar a invertir con algunas de estas aplicaciones, siempre revisar los términos y condiciones. Yo sé que eso a veces da pereza leerlo, pero toca leerlo para uno saber en qué se está metiendo. Por ejemplo, eToro tiene
una forma de invertir que son los llamados CFDs, que no son como tal que tú seas dueño de un determinado número de acciones de una empresa, no, sino eres, por decirlo así, tienes parte de esas acciones. Es decir, tú no eres el dueño directamente, el dueño sí toro, y eso es distinto. Por eso es importante tener claridad sobre eso para saber a qué atenernos. Robinhood, que supuestamente, como su nombre le indica, que es para quitarle dinero a los ricos y dárselo a los pobres, etcétera. Robinhood tuvo en la llamada saga de GameStop, eso precisamente hay un documental también en Netflix, ahí explican cómo esa aplicación, mucha gente comenzó a invertir en eso y efectivamente mucha gente del común le comenzó a literalmente a quitar dinero a los grandes tiburones o gente inversionista experta de Wall Street, de Estados Unidos, de la bolsa de Nueva York. Y llegó un momento en que Robinhood tuvo que cancelar de un día para otro la compra y venta de esa empresa GameStop, porque precisamente mucha gente adinerada de Estados Unidos estaba perdiendo dinero y eso es algo completamente no ético e ilegal lo que hizo esa plataforma. Entonces, importante ahí tener esas reseñas. Algunos brokers extranjeros que funcionan acá, ya te mencioné eToro, Forex, Interactive Brokers, es de los mejores a nivel mundial, así como TD Ameritrade, que son estadounidenses, pero están bien regulados y son muy serios. La gente, ya esto es principalmente como para personas muy pro que lo hacen. Por ejemplo, un colega cardiólogo, él lleva invirtiendo desde los 18 años de edad, inclusive antes, él comenzó a invertir en acciones desde que era adolescente, estaba en la secundaria. Entonces, por decirlo así, ya él tiene un recorrido de muchos años y es una persona que tú le preguntas unas cosas y te das cuenta que él está en otro nivel en cuanto a inversiones. Él tiene un perfil de riesgo principalmente agresivo. Él sí tú te le puedes hablar de criptomonedas, de invertir en estas empresas que se dedican solo a inteligencia artificial y todo eso, porque él maneja ya otro perfil, ¿sí? Entonces es importante siempre, más que tener una respuesta genérica, siempre mirar el perfil de cada persona. Bueno, no me extiendo más, era todo lo que tenía para decirte.